Bienvenidos a nuestra sesión virtual. En unos minutos iniciaremos. No olvides apagar tu micrófono al iniciar la sesión. Levanta la mano si deseas intervenir. Utiliza el chat para realizar preguntas. Recuerda que tu participación es lo más importante. Su asistencia estará registrada en la plataforma Webex. Ante una dificultad en el manejo del entorno virtual, no te desanimes, solicita ayuda. Ingresa periódicamente al Canvas para realizar las actividades del curso. Recuerda que todas las sesiones de clase las puedes encontrar en mi canal de YouTube. Antes de iniciar la sesión, vamos a recordar el tema de control numérico computarizado. Vimos en Introducción a Control Numérico Computarizado los puntos más importantes en el proceso de programación: el punto M, o conocido como el punto 0, el punto tope, el punto A, el punto de referencia, el punto de trabajo y los dos puntos que están relacionados directamente con la herramienta de corte, como es el punto F y el punto P. También realizamos la medición de una herramienta, tanto en X como en Z. Vimos una programación e identificamos los comandos de trayectoria como los comandos alter y algunos comandos que están referidos al parámetro de mecanizado, de velocidad de corte constante y de número de revoluciones constante, como es el comando G96, G97. Vamos a lanzar una pregunta abierta para recordar cuáles son las ventajas del mecanizado en máquinas de control numérico computarizado. Vamos a poner aquí la velocidad de mecanizado, el acabado superficial, el bajo costo en el mecanizado de piezas en serie, y así podemos seguir nombrando algunas ventajas de la máquina a control numérico computarizado en relación a una máquina convencional. Empezamos. En el curso de procesos de manufactura, en la semana 8, vamos a tratar el tema de rectificado, y para ello recordemos cuál es nuestra capacidad terminal. El curso tiene que estar enfocado a desarrollar un proyecto fabricando los diferentes elementos metálicos utilizando máquinas y herramientas convencionales. Y la máquina que vamos a conocer el día de hoy es la rectificadora y su herramienta de corte, que es la muela abrasiva. Los objetivos de esta sesión de clase es conocer los procesos de rectificado e identificar las características de las muelas abrasivas. Vamos a ver el siguiente video. Se está iniciando la medición con un rugosímetro de la calidad superficial de la pieza que estamos viendo en el video. Se utiliza un palpador y la medición se va a registrar en una pantalla de los altos y bajos de una superficie que se consideraba plana. Finalmente se va a tener la medición de rugosidad. Bien, tenemos nosotros, dentro de nuestra capacidad terminal, el trabajar con una máquina convencional, que es una rectificadora. ¿Cómo es que nosotros seleccionamos que es una rectificadora la máquina correcta para el mecanizado? Primero tenemos una orden de trabajo y es un plano. En el plano te van a
venir unas indicaciones, tanto dimensionales como de tolerancia de forma, de posición. Y en este caso vemos indicaciones de rugosidad. Esto nos dice que la calidad superficial es exigida. Por tanto, el instrumento de medición va a ser un rugosímetro, que va a comprobar que la calidad superficial está entre 6,5 micras de cada una de las superficies. Y en algunas tienen una calidad superficial más exigida. Esto me hace escoger el proceso de mecanizado ideal y la máquina. En este caso tenemos aquí la rectificadora, que va a cubrir calidades superficiales entre un N1 y un N7. Nosotros en una sesión anterior vimos ajustes y tolerancias y veíamos que las calidades superficiales N1, N2, N3, N4, N5 son exigidas, por tanto dan menor cantidad de tolerancia en los procesos de mecanizado. Una rectificadora es ideal para poder cumplir con las exigencias que me indican el plano. Es por ello la importancia del tema del día de hoy. La otra aplicación que podemos encontrar para las rectificadoras, además de los trabajos de precisión, tanto cilíndricos, cónicos, planos, es en piezas endurecidas. Piezas que tengan una dureza y estén deformadas. Ideal para los trabajos de rectificadora. Tenemos una rectificadora plana. Esta rectificadora plana tiene una mesa magnética donde se van a sujetar las superficies que tengan un mecanizado previo de fresado. Aquí no ingresan piezas que hayan sido limadas por la deformidad que puedan tener de planitud. La muela abrasiva puede estar sujetada de forma tangencial como se ve en la figura o puede darse también de forma frontal. Tenemos una rectificadora cilíndrica. La rectificadora cilíndrica tiene dos cabezales, uno fijo y uno móvil. Están montados sobre una mesa que puede graduarse en caso de que se tenga que rectificar superficies cónicas. Vemos también una muela abrasiva que tiene 3 conexiones de refrigerante. El refrigerante tiene un papel importante en la rectificadora, ya que permite la remoción del polvo metálico que se suele incrustar en los poros de la muela abrasiva. Vemos aquí una rectificadora cilíndrica para exteriores y una para interiores. Tiene un motor independiente, las muelas abrasivas, ya que la velocidad de giro difiere de la velocidad de giro de la pieza a rectificar. En este caso, ambas, pieza a rectificar y muela abrasiva, tienen un movimiento de giro. Y la pieza a mecanizar trabaja con una velocidad de corte en unidades de metros sobre minuto y la muela abrasiva con una velocidad de corte o periférica de metros sobre segundo. Vemos aquí la muela abrasiva para rectificado de interiores. La sujeción puede ser una sujeción entre puntas o puede ser con un chuck o plato universal. Desde una vista superior vemos una sujeción entre puntas, la muela abrasiva y la pieza a rectificar. También es parte de un proceso de rectificado un rectificador portátil que puede ser montado en la torreta del torno. Tiene una estructura maciza
Tiene también un centro de gravedad que va a ser montado en la torreta del torno y permite rectificado de una variedad de piezas. Partes de la rectificadora: la base, la mesa, el husillo portamuelas, el sistema de alimentación del refrigerante, la columna y el tablero de control. Vamos a unir los pares. Rectificado plano periférico. Vamos a ver por aquí. Rectificado plano periférico. Bien. Un rectificado cilíndrico interior. Veo una rectificadora cilíndrica. Una mesa magnética. Uniendo. Un rectificador portátil. Y finalmente una rectificadora plana. Bien. La afiladora de herramientas tiene una estructura similar a la rectificadora. La afiladora de herramientas tiene también una muela abrasiva, pero viene con una diversidad de accesorios. Dentro de eso, un divisor por el número de dientes. Y también tiene una graduación que permite girar los cabezales de acuerdo a los ángulos de incidencia, filo, salida de cada una de las fresas. Las muelas abrasivas están constituidas de granos y de liga o de aglomerante. Grano y aglomerante conforman una muela abrasiva. La remoción de viruta con filos geométricamente indefinidos. Ese es el principio del arranque de material de una muela abrasiva. Los granos van a ser arrancados y van a conformar nuevos granos con nuevos filos que vienen estando indefinidos. Los granos se van quebrando y van a formar nuevos filos. Hasta el momento hemos visto en herramientas de corte el filo, un ángulo de incidencia, un ángulo de cuña y un ángulo de salida, geométricamente definidos. En el caso de la muela abrasiva, los filos son indistintos. Un proceso de rectificado de las muelas abrasivas al inicio de un rectificado es correcto porque permite la remoción del polvo metálico que se va a incrustar en los poros, en los espacios libres de la muela abrasiva. Estos espacios en el proceso de mecanizado muchas veces no son removidos con el refrigerante. ¿Cómo identifico las muelas abrasivas? En una etiqueta voy a encontrar algunas recomendaciones de seguridad, el tipo de liga, la velocidad de giro máximo de la muela abrasiva en revoluciones, o a veces también voy a encontrar la velocidad periférica, es decir, la velocidad de corte, y el tipo de grano, el tamaño de grano, la dureza, la estructura del grano, el tipo de liga y las dimensiones de la muela abrasiva, como su diámetro exterior, el espesor y el diámetro interior de la muela abrasiva. Bien, veamos entonces la denominación de las muelas abrasivas. Primero vamos a encontrar
de acuerdo al tipo de muela, piedra para rectificar de acuerdo a las normas DIN, la forma de la muela abrasiva, una muela recta, la forma de la periferia de la muela abrasiva, la forma de la periferia, las dimensiones, el diámetro exterior, el espesor y el diámetro del agujero. El tipo de grano, el tamaño de grano, la dureza de la muela, la estructura, es decir, qué tan separados están los granos, el tipo de liga o aglutinante y en este caso la velocidad periférica en metros sobre segundo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Las formas de las muelas abrasivas. Por ejemplo, aquí tengo las muelas rectas. Esta es una muela de copa y muelas que tienen vástago, muelas para interiores. Bien, de acuerdo a las formas viene la numeración. Una muela recta, número 1, una muela de copa, número 6, una muela de plato, 12, y una muela con espiga para interiores es la muela número 52. La forma de la periferia, mira, esta es una muela recta, pero en su periferia forma A, B si tiene una inclinación C y así, diferentes formas. Unas formas de la periferia de la muela tipo copa y tipo plato, de acuerdo a la forma. De la periferia tiene letras del alfabeto para diferenciarlas. Bien, tenemos una pregunta abierta. ¿Cuál es la forma de la muela abrasiva y qué número le corresponde? Forma de la muela abrasiva y qué número le corresponde. La forma, vamos a poner aquí la forma 1, tipo A. Bien, veamos ahora el tipo de grano. Tipos de grano como óxido de aluminio, en horno eléctrico, óxido de aluminio sinterizado, carburo de silicio, nitruro de boro y diamante. Los tipos de grano se pueden identificar por colores. De acuerdo a la norma, las abreviaturas son las que vamos a encontrar en las etiquetas de la muela abrasiva. La característica principal, mayor dureza, mayor fragilidad. Y el área de aplicación. Por ejemplo, si voy a afilar unas pastillas carburadas sinterizadas, carburos, debo hacerlo con una muela de color verde o negra, de carburo de silicio. Si lo que voy a afilar son brocas de HSS o fresas, me es conveniente una muela con granos negros de nitruro de boro. Pregunta abierta. Indique el tipo de grano. A ver, el tipo de grano A corresponde entonces, de acuerdo a la tabla, óxido de aluminio. Bien, continúo. El tamaño del grano. Hay granos más grandes y hay granos más pequeños. Los granos más grandes van a arrancar mayor cantidad de material. Observemos acá el grano y la liga y aquí el poro, ¿verdad? ¿Cómo es que se definen el tamaño de los granos? La medición del grano se da de la siguiente forma. Una malla de una distancia de 1 pulgada, si se realizan 10 divisiones, cada división corresponde al tamaño de grano número 10. Si se realizan 30 divisiones,
Cada división corresponde al tamaño de grano 30. Si se realizan como en el ejercicio que hemos visto, 60, un grano A, tamaño 60. Si se realizan en esta malla 60 divisiones, cada división corresponde al tamaño del grano. Bien, entonces, el tamaño de los granos se van a clasificar en 4 grandes grupos: burdo, medio, fino y muy fino. Un grano burdo, 10 divisiones. Un grano medio, 30 divisiones. Grano muy fino, 220 divisiones. Quiere decir que si en la malla de 1 pulgada se realizan 220 divisiones, cada división corresponde al tamaño de un grano. Bien, ahora observemos el otro elemento de la muela abrasiva, el tipo de aglutinante o liga. De acuerdo a la área de aplicación, podemos escoger un tipo de liga de cerámica, de resina con fibra reforzada, de goma con fibra reforzada o de metal. Según la aplicación, escogemos. Si, por ejemplo, se va a cortar piezas con disco abrasivo, es mejor un tipo de liga de goma con fibra reforzada. Según el área de aplicación, escogemos el tipo de liga o aglutinante. Veamos ahora la dureza de la muela abrasiva. La dureza de una muela abrasiva está relacionada por la cantidad de aglutinante. Observemos en esta figura, tiene poco aglutinante y aquí tiene mucho más. Le voy a decir aquí que esta es una muela blanda y esta es una muela dura porque tiene mayor cantidad de aglutinante. La aplicación de cada una de las muelas: una muela blanda para materiales duros y una muela dura para mecanizar materiales suaves. ¿Por qué? Porque si esta es una muela blanda, los granos se van a desgarrar con mayor facilidad. Al desgarrarse van a conformar nuevos filos y estos filos van a arrancar el material duro. Ese es el principio de la muela abrasiva. Observemos el video. Un aglutinante medio, los granos se van retirando, se conforman nuevos granos que permiten el arranque de material en materiales duros. Sucede, por tanto, todo lo contrario en materiales suaves. La dureza de las muelas abrasivas, entonces, se van a clasificar en 3 grandes grupos. De la letra A a la letra G, extremadamente suaves o muy suaves. De H a la letra O, suaves medios. De P a S duros. De T a W muy duros. Y de X a Z extremadamente duros. Bien, entonces el grado de dureza de la muela abrasiva va de suaves a duros y el área de aplicación de duros a suaves.
Observemos acá en la dureza de la muela abrasiva, bajo, medio y alto. La cantidad de aglutinante va aumentando, más el tamaño de grano sigue siendo el mismo. Entonces, esta figura nos representa la dureza de una muela abrasiva, de menos a más. La diferencia está entonces en la cantidad de aglutinante. La estructura de la muela abrasiva. ¿Cuán separados están los granos? Por tanto, los poros pueden ser más grandes o más pequeños. La estructura puede ser más abierta o compacta. Una estructura abierta, una numeración mayor. Una estructura compacta, la numeración es menor. Veamos aquí la estructura de una muela abrasiva. El tamaño de los granos es el mismo en las tres figuras. La cantidad de aglutinante, la misma. La parte negra, la misma, más los poros van aumentando. Aquí está compacta, media y abierta. La estructura de las muelas abrasivas va a depender entonces de la separación de los granos. Asigne por favor los números de identificación resaltados a las piedras para rectificar. Bien, vamos a seleccionar el número 6, más compacto. Aquí mucho más poroso, colocaremos el número 14. La velocidad periférica o velocidad de corte, le decimos, de la muela abrasiva, se identifica en la muela abrasiva como la velocidad máxima. Velocidad máxima. Bien, de acuerdo al tipo de máquina y al tipo de aglutinante. Un tipo de máquina de rectificado fijo, de rectificado manual, como los esmeriles de disco de corte, también otro tipo de mecanizado. En la máquina de rectificar, la aplicación necesariamente es guiada. En el rectificado manual, el rectificado es a mano libre también. Por tanto, las velocidades periféricas van a variar, son más bajas, y también depende pues del tipo de liga y la forma que tiene el contacto de la muela abrasiva con el material. Un rectificado periférico y lateral, y solamente un rectificado periférico en el caso de corte con discos abrasivos. Bien, entonces lo que se tendría que hacer es ubicar el tipo de máquina, la forma de rectificado, el tipo de liga y de acuerdo a esto seleccionar la velocidad máxima de corte. Para, partiendo de este dato, hallar el número de revoluciones en el que va a girar la muela abrasiva. Teniendo en cuenta que la muela abrasiva, la unidad la damos en milímetros y la velocidad de corte se da en metros sobre segundo, utilizamos la fórmula de velocidad de número de revoluciones, velocidad de corte sobre pi por diámetro, y colocamos la constante 1000, ya que está en milímetros y aquí está en metros,
Y como las revoluciones se dan en minutos en la máquina, vamos a utilizar la constante de 60 para la conversión de segundos a minutos. Bien, tenemos un resumen sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. La selección de una máquina de herramienta va a depender de las exigencias del mecanizado. Una rectificadora nos da precisión y una calidad superficial. Si las exigencias están en calidad superficial con una tolerancia de rugosidad, es la máquina de herramienta rectificadora la ideal para realizar esta tarea. Si decimos máquina de herramienta, tenemos que conocer a su muela abrasiva, su identificación de acuerdo a la norma, la forma de la muela abrasiva, las características dimensionales, el tipo de grano, tamaño de grano, dureza de la muela, estructura, el tipo de aglutinante y la velocidad máxima de corte. Asimismo, las posiciones de la muela abrasiva, periférica, frontal, lateral y sus parámetros de mecanizado, si esta rectificadora está fija o si es una muela abrasiva que va a trabajar en un esmeril de mano o es un esmeril de corte. La posición de la muela abrasiva en el momento del arranque de viruta y el tipo de aglutinante van a definir la velocidad de corte y por tanto la velocidad de giro de la muela abrasiva. Bien, continuemos. Tenemos una pregunta por resolver. La muela abrasiva muestra una velocidad periférica límite, una velocidad periférica mínima, una velocidad de giro máxima o una velocidad de giro mínima. Bueno, la muela abrasiva que hemos visto en la diapositiva anterior muestra una velocidad periférica límite. ¿Qué bibliografía podemos revisar? Tenemos 3 libros que están también descargados en el Canvas. Conclusiones del tema del día de hoy. Para un proceso de rectificado y muela abrasiva, tenemos que identificar las piezas que deben ser trabajadas en la rectificadora, según su precisión, dureza y calidad superficial. Tenemos que también identificar los tipos de rectificadora, las formas de mecanizado. Identificar y seleccionar los tipos de muelas abrasivas, según el material que se va a mecanizar. Y finalmente seleccionar el número de revoluciones de giro de las muelas abrasivas y conocer que las profundidades de avance en el proceso de mecanizado se da siempre en micras. Tarea para la casa. Vamos a ver algunos ejercicios sobre el número de revoluciones, tanto para la pieza como para la muela abrasiva. Y también identificar la designación de una muela abrasiva. Con esto estaríamos terminando el tema de rectificado y muelas abrasivas.